Como vemos, credenciales espirituales, ¿en quiénes? Del creyente en Jesucristo. Saben que mucha gente, millones de ellos, allí afuera, no conocen a Dios y pretenden vivir vidas espirituales. Hermanos queridos, para vivir vidas espirituales de acuerdo al programa divino, le es necesario nacer de nuevo, porque el nacimiento viene del Espíritu Santo. El nacimiento en el Espíritu. Eso es lo que a Dios le agrada, porque está dentro de su programa, proyecto y decreto divino. Ustedes saben que tú y yo somos frutos de ese proyecto. Tú y yo, mis queridos hermanos y hermanas, no importa tu edad, no importa tu grado de cultura o cuánto conozcas, si tú eres creyente, tú eres un hijo de Dios y ciudadano de los cielos. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos credenciales espirituales, las cuales podemos exhibirlas en nuestras vidas, porque están acreditadas por las Escrituras. No es el parecer de alguien, sino la realidad de lo que la palabra enseña. Tú y yo somos preciosos para Dios. ¿Por qué preciosos? La vez pasada hablamos de la hermosura espiritual. ¿Por qué somos hermosos espiritual? Porque Él ha querido rescatarnos de la inmundicia, para darnos ciudadanía celestial, para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe? Cada uno de nosotros somos templo viviente del Todopoderoso. Por eso que siempre digo, cuando nos miremos, mirémonos con respeto y con amor. Porque allí va un templo del Espíritu Santo. Y esto sirve para animarnos a que haya una comunión, una amorosa relación entre hermanos como somos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a comenzar con estas credenciales que son solo algunas, no pretendo elaborar muchas, pero vamos a usar un versículo bíblico que agrupa varias de ellas. Pero estas credenciales es solo para los creyentes genuinos. No para aquel que se cree que es creyente, sino para aquel que tiene la confirmación en su corazón. La persona del Espíritu Santo confirma a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es lo que la palabra dice, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que pensar. Para ello, consideraremos evidencias que nos brindan las Escrituras. O sea, ya no es el parecer del predicador o de un enseñador, sino que el predicador y el enseñador, cuando repite lo que Dios dice, eso es fidedigna prueba. Vamos a ir a Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, del 1 al 3, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Está subrayado precisamente para el motivo de que ustedes tomen atención en lo que dice. Expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre,
con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Observen que este verso es maravillosamente profundo. Evidentemente, más adelante lo vamos a considerar un poquito en cuanto a esa labor, función que el Espíritu Santo ha llevado a cabo en cada uno de los creyentes. Y sabe que esa santificación, esa preservación, ese cuidado que el Espíritu Santo ha tenido sobre cada uno de nosotros, lo ejerció desde el vientre de mi madre. Para que entendamos cuán privilegiados somos al ser hechos hijos de Dios. Y algún día tendremos que conocer más sobre el proceso, sobre todo lo que Dios invirtió, sobre todos los elementos que Dios tuvo que poner a servicio de cada uno de los redimidos, sumado a la nube de ángeles que sirven a la iglesia, que nos protegen, que nos acompañan, que nos cuidan, que nos sirven, y sin nosotros aún saberlo. ¿Sabe que nuestros ángeles siempre tienen que acompañarnos? Aunque estemos haciendo lo indebido, ellos deben estar ahí, porque le rinden cuenta a Dios. ¿Entienden esa idea? Por eso que es bueno que entendamos la obra de Dios en nuestras vidas. Y este verso que también ya se ha leído: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando dice renacer, acuérdense de que Pablo dice de que estábamos muertos en delitos y pecados. Nos hizo renacer para una nueva vida en Cristo. Pero sigamos adelante. Es un apóstol quien escribe. Los recipientes de la carta son aquellos creyentes que se encontraban lejos por las diversas persecuciones que los jerarcas romanos llevaron contra los creyentes. Una de ellas fue que los acusaron de los incendios múltiples que habían sucedido en Roma. Pero lo que sucedió realmente, de que rebeldes hebreos, anarquistas más que nada, hebreos, se dedicaban a prender esos fuegos. Y el emperador romano vio una buena excusa para acusar a los creyentes en Cristo. Porque los creyentes en Cristo le causaban mucha preocupación, porque no adoraban al emperador, al César. No le rendían pleitesía, no bajaban su cerviz ante el imperio romano. Entonces la iglesia, cuando comenzó en Pentecostés, fue un gran contratiempo contra el sistema romano. Por eso fueron acusados indebidamente e injustamente, y eran los que estaban expatriados, todos creyentes. La carta está dirigida a creyentes. No está dirigida a exilados políticos, como alguien una vez me dijo. Digo, no, esto no tiene nada que ver con política. Los políticos usaron la oportunidad para que los creyentes huyeran, pero esto tiene que ver con la persecución de Satanás contra la iglesia del Señor. Así tiene que ser considerado. Y por lo tanto necesitaban ser notificados y alentados en la realidad espiritual que poseían por medio de la fe en Jesucristo. Evidentemente, cuando Pedro escribe esta carta, Pablo ya habría escrito todas las suyas. O sea, estos creyentes quizás tuvieran algunas bases doctrinales más que otros en cuanto al conocimiento de esas bases doctrinales.
¿no es cierto? Pero Pedro lo que hace es encerrar conceptos claros para que ellos, aún en la aflicción, en la persecución y el odio que debían sufrir, estuvieran fortalecidos. Y también a ti y a mí, esta escritura nos fortalece, porque nosotros tenemos problemas, tenemos debilidades, tenemos achaques, tenemos enfermedades, que a veces quitan nuestro deseo de vivir alegres, gozosos. Pero esta escritura que leemos nos debe alentar, nos debe estimular, nos debe esforzar para venir y darle gracias al Dios vivo y verdadero. Algunas veces los creyentes, por las perturbaciones de la vida, olvidamos que Dios tiene un propósito en cada uno de los creyentes. No vaya a creer que el propósito de Dios solamente es para el que está a mi lado. No. O para el que es más fiel. No. O para el que es más aplicado y responsable. No. Es para cada uno de los creyentes, porque somos de su propiedad. Salmo 138, el salmista lo dice de esta manera. 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una declaración definitiva. Y luego dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y usted y yo somos obra de las manos del Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe que muchos tenemos el deber sin cumplir? ¿Andamos en esas obras? ¿Las buscamos? ¿Las deseamos? ¿Las cumplimos? No me digan nada a mí porque soy un poquito sordo, así que no los voy a escuchar. Pero en su corazón, medite, piense, ¿cómo camina usted su diario vivir? Es por eso que nuestra condición en Jesucristo nos ha concedido legítimas credenciales espirituales acreditadas por las Escrituras. El apóstol Pedro declara nuestro DNA espiritual. Vamos a verlo seguidamente. Primera de Pedro 2:9, es un verso que muchos conocemos y quiero sinceramente reconocer que al principio en mi cristianismo yo lo asociaba solo al Antiguo Testamento, solo a la nación de Israel. Entonces lo que tenemos que hoy entender que este verso es exclusivamente para la iglesia, para cada uno de los creyentes. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y hasta acá va a llegar este mensaje, porque lo otro va a ser para otro mensaje, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dije, consideraremos una división natural, que es la que compete a lo que poseemos en Cristo Jesús. Luego vendrá nuestra responsabilidad en Cristo Jesús. En otro mensaje, Dios nos dé vida y que si Él no viene antes, no habrá que saber más nada. No será más información necesaria. Primero, linaje escogido. Significado de linaje: ascendencia o descendencia de cualquier familia generacional o espiritual. Ya sea generacional o espiritual. Los hebreos tuvieron una descendencia generacional, tuvieron comunión con el Dios vivo
con un favor muy especial, lo cual era a través de intermediarios, que eran los sacerdotes, los levitas que servían en el templo, los reyes, los profetas, ¿no es cierto? Entonces era lo que para ellos era la generación generacional y también espiritual, porque era el pueblo del Dios vivo. Pero ahora vamos a ir a Génesis 12:3. Y ahí vamos a descubrir nuestra afiliación en cuanto a de dónde hemos o se ha iniciado el linaje escogido para nosotros. Por lo menos es la declaración que Jehová le da a Abraham. 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y antes de seguir, ¿saben que a veces hay creyentes que maldicen a los descendientes de Abraham? A los hebreos. Nunca lo haga. Porque cualquiera que toca a estos pequeñitos es como si tocara a la niña de mis ojos, dijo Jehová. Nunca lo haga, hermano o hermana, por más antipatía que le tenga a usted a una persona que le hizo mal. Si esa persona es hebreo, absténgase de pensar mal contra esa persona. Porque Dios es justo. Y Él prometió, se lo dijo a Abraham, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Ustedes creen que alguien puede borrar esto? No. No. O sea, si un creyente lo hace, Dios no lo va a eliminar de la vida eterna, pero sí lo va a castigar por su insolencia y por su desobediencia. Luego viene, remarcado, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está involucrada la iglesia, porque de Abraham descendería el Salvador. Y la salvación viene de los judíos. Y esto lo hago claro y sencillo para que lo entendamos, para que lo entendamos y no tengamos dudas al respecto. Aquí vemos la evidencia registrada de nuestro linaje espiritual. Desde allí comienza la documentación de nuestro linaje espiritual. La confirmación de nuestro linaje espiritual se encuentra en Gálatas 3, y es el apóstol Pablo quien lo declara. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham. Nunca te olvides de eso, porque Él es el padre de la fe. Ahora, en cuanto a sabed, por tanto, esa frase que está al comienzo, es una manera enfática de llamar la atención sobre lo que sí o lo que se relata seguidamente. Pregunta, ¿qué es lo que debemos saber? Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora usted no se llame al otro, hola hijo de Abraham, no corresponde. Diga si quiere, redimido por la sangre del Cordero. Sí, pero no hace falta que digamos hijos de Abraham, pero sabemos que escrituralmente somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Pablo le escribe a la iglesia y él lo que desea es clarificar y asentar la doctrina correctamente, porque al principio de la iglesia hubo mucha confusión con el judaísmo, y se pretendían mezclar prácticas judaicas, ¿no? Verso 8.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros somos todos gentiles aquí presentes, salvo que alguien haya de ascendencia hebrea, pero somos todos gentiles. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y saben que acá en esta congregación, hablando con el pastor, o el pastor nos comentaba que había como 12 nacionalidades representadas. Un buen ejemplo. Venimos de culturas diferentes, de prácticas diferentes. Lo que nos une es el idioma en común, que a veces no nos entendemos, porque tenemos terminologías que te dejan con la boca abierta. ¿Será para comer o será para beber? ¿Se dan cuenta lo que digo? Pero todos, gracias a Dios, somos hijos del Dios en la persona del Señor Jesucristo. Esta declaración señala la iglesia de los redimidos por la sangre del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú y yo tenemos la misma bendición que tuvo Abraham. No se puede creer, ¿verdad? No se puede razonar, pero es la misma bendición con la cual Jehová bendijo a Abraham, del cual de los lomos de Abraham saldría la nación de Israel. Esas son verdades escriturales. Definitivamente, linaje escogido es la iglesia, contrario a lo que yo pensaba, que era solamente el pueblo de Israel. Es la iglesia, linaje escogido. Y ahora vamos a hacer algo más para que entendamos claramente la indiscutible razón y el porqué del linaje espiritual. Isaías 53. Rápidamente, bueno, lo tienen ahí ustedes allí. 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, subrayado viene, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en él, en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. Esto es tremendo, hermano. Está hablando de la persona de Jesucristo. El profeta está anunciando el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está hablando de que ese sacrificio produciría un linaje. Ese es el linaje escogido. Nosotros, la iglesia. Y de ese linaje que Jesucristo produjo por el derramamiento de su sangre, es que tú y yo le damos a él satisfacción. Dice, y quedará satisfecho. A veces entre nosotros no estamos satisfechos, ¿sí o no? Diga la verdad. No estamos satisfechos. Pero si usted tiene algún inconveniente, piense en este verso, de que usted le produce satisfacción al Hijo de Dios. Porque de él habla, No está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En esos muchos estás tú
y estoy yo, todos nosotros, porque Él murió ocupando nuestro lugar para recibir el castigo por nuestro pecado. Hoy leíamos, la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo tuvo que morir. Si no nos hubiera podido rescatar, no hubiera habido sangre para pagar nuestro rescate. Eso es lo que tenemos que entender. Y vamos a apurarnos porque reloj no marques las horas, dijo Antonio Prieto, y qué razón tenía. Y qué razón tenía. Vamos al otro punto, la división real sacerdocio. En los días del Antiguo Testamento, un rey no podía ofrecer sacrificios como lo hacía un sacerdote, y un sacerdote no podía oficiar como rey. Eran funciones diferentes, distintas y perfectamente establecidas en la palabra de Dios de cómo debían ser llevadas a cabo. Hubo un rey, el primero, Saúl, que se atrevió a desobedecer a Dios. Y al enaltecerse a sí mismo como el mayor, siendo el rey, hago lo que quiero, dispongo como quiero, y ofendió al Dios Todopoderoso al ofrecer un holocausto, cosa que solamente un sacerdote podía hacer. ¿Cuál fue el resultado? Dejó de ser rey. Así nomás, dejó de ser rey. Y esto nos llama a una reflexión. Lo que Dios me llame a hacer, eso haré. Lo que Dios no me llame a hacer, no lo haré. Porque los comedidos no caen bien, y menos ante los ojos de Dios. El ejemplo que puse simplemente es el rey Saúl, y eso lo pueden corroborar, está en los anales bíblicos. Entonces, el rey Saúl fue quitado por su soberbia, pensando que él podía disponer de un área a la cual Dios no le había autorizado. Pero en Cristo Dios nos dio o nos ha puesto a cada creyente en una nueva dimensión. Una nueva dimensión. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lamentablemente, y eso no lo digo en la experiencia de muchos años, ya como creyente llevo 4 décadas, pero las canas me salieron en las bancas de las iglesias. Allí fueron saliendo. Digo, ¿me pareció o eran? Y ahora son. Y después van a ser, cuando se vaya perdiendo la cana es porque el pelo no está. Pero esa es la verdad. Pero ¿qué es lo que digo con esto? La oración, la intercesión, el sacerdocio es lo que menos se practica en la vida de los creyentes. Estamos autorizados para hacerlo. Dios anhela de que sus hijos, sus hijas se postren. Y no digo que se arrodillen, porque yo si me tengo que arrodillar no me levanto, necesito 2 personas por mi peso sobredimensionado para que me levanten. Sino que el postrado debe ser en el corazón. Para que vayamos a pedirle a Él y a pedir por otros. Y aún, hermanos, cuando estemos más debilitados, ahí es cuando más tenemos que depender de Él. Porque su poder se perfecciona en la debilidad. Así que no piense de que no hay labor para nosotros, pero este es un privilegio que tenemos como sacerdocio santo, y después dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. Nunca debe faltar la mención en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es nuestro mediador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. La diferencia nuestra radica en que por medio de Jesucristo nosotros entramos al trono de la gracia, de la misericordia, de la misma manera que entraba solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. Solo una persona de toda la nación de Israel, una vez por año, podía entrar en el lugar santísimo. Y detrás de ese velo era el único que podía permanecer. Déjeme decir que velo, la palabra velo que nosotros vemos en la Escritura, lo asociamos con ese velo casi transparente. No se deje engañar. Tenía 10 centímetros de espesor la tela. 10 centímetros de espesor tenía la tela. Que fue el que se rasgó de arriba a abajo cuando Cristo expiró en la cruz del Calvario. Y desde ese momento la nación de Israel quedó incomunicada. Ya no tuvo relación con el Dios vivo y verdadero, porque Dios venía al lugar santísimo para tener comunión con su pueblo. Una vez roto ese velo, pienso que los jerarcas hebreos de esa época trataron de hacer otro nuevo, y lo habrán hasta colocado. Pero Dios ya no estaba allí. Dios había dejado su casa vacía, desierta. Pero eso simplemente para que ustedes sepan a dónde usted y yo tenemos acceso. Eso sí, cuidado, en santidad. Lógico que la diferencia de ahora con el Antiguo Testamento era que si un sumo sacerdote se atrevía a entrar en el lugar santísimo en pecado, no salía con vida. Lo tenían que jalar de una cuerda, porque nadie podía entrar a buscarlo. Ellos oficiaban con unas campanitas en los bordes de su manto. Entonces cuando el sumo sacerdote oficiaba, las campanitas sonaban y los que estaban detrás, que eran los que estaban en el lugar santo, eran los levitas y otros sacerdotes, sabían que el hombre todavía estaba oficiando. Si las campanitas cesaban, después de un tiempo tenían que tirar de la soga, porque lo que salía ya no era un sumo sacerdote, sino un ex sumo sacerdote, ya muerto. Eso sucedía, eso era real. Tú y yo podemos entrar en el trono de la gracia sin pecado. Porque si intentamos hacerlo en pecado, la oración no va a subir a su presencia. Así de sencillo. No importa cuán elocuente sea esa oración, debe llevar el aroma de la santidad. Es imperioso, ¿por qué? Porque, ¿qué dijo el Señor? Sed santos porque yo soy santo. Todos y cada uno de los creyentes podemos y debemos ejercitar el real sacerdocio e interceder los unos por los otros. Por todos, Hay veces que no queremos orar por alguien porque tengo una piedrita en el zapato. Tengo problemas. No, mi hermano. ¿Sabe que hay una receta para eso? Si usted hay alguien que no le cae bien, comience a orar todos los días, hasta que le caiga bien. Porque Dios va a orar en su deseo de corazón de borrar esa enemistad. O como dicen algunas, no, lo que pasa es que no le simpatizo. No es que no le simpatiza. Que usted no quiere aceptar como él es, o ella es. Cuidado que las hermanas están en la misma posición.
Ellas son muy hermosas, modositas y bien arregladitas, pero se las traen también. ¿Eh? Entonces, esto es para los dos, para el hombre y para la mujer. ¿Eh? Todos debemos orar los unos por los otros, y si yo no siento orar por uno o por otro, pídale a Dios y Él lo dará. Él abrirá nuestro entendimiento, abrirá nuestro corazón, posibilitará la reconciliación si es necesario. Porque no nos olvidemos qué hermoso es habitar los hermanos juntos. Eso, hasta el juntos llegamos todos, pero en armonía queda la mitad atrás. ¿Se dan cuenta? Tengamos en cuenta eso, mis queridos. Dios quiere lo que ya ha enseñado en su palabra. Luego viene nación santa. La palabra santa significa simplemente apartada. El Espíritu Santo ha cumplido una función vital en cada creyente. Primera de Pedro 1:2. Este versículo lo hemos visto, pero no lo hemos considerado en profundidad. Y dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Quién es el que santificó a los creyentes? El Espíritu Santo. Está subrayado. Y quiero hacer este aporte de aclaración. El Espíritu santificó y preservó a los creyentes aún antes de que hubieran aceptado a Jesucristo en sus corazones. Porque para obedecer y ser rociados, está hablando de una persona consciente, con su intelecto normal, diciéndole sí a Jesucristo, sí a la salvación en Cristo, sí a que Cristo murió por mí. O sea, racionalmente. Esa persona, santificada y preservada por el Espíritu Santo, por lo menos debe llegar a la aceptación del Evangelio en su corazón. Por lo menos. Y ahí se cumpliría la estructura de lo que dice el versículo. Así que no solo los ángeles nos protegieron, sino que el Espíritu Santo estaba encargándose de mi santificación, preservación, cuidado. Esto nos lleva a entender de que a Dios le debemos mucho. ¿Cuánto le debemos? Mucho. ¿Cuánto le debemos? Mucho. Porque Él siempre cuidó de nosotros. Y es más, en la proyección al pasado, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y yo a veces, ufa, tengo que ir de nuevo a la iglesia. Uy. ¿Nunca lo sintieron eso? En la casa sí. En la casa sí. Y aún en el corazón interno de uno. Claro. Hermanos. Jesucristo dejó la gloria de los cielos, el servicio de las huestes angélicas, que le servían día a día, para venir y hacerse humildemente siervo. Y para enfrentar la muerte y muerte de cruz, por ti y por mí. ¿Qué dejas tú por Él? A veces no podemos dejar la comodidad del sillón. Compren sillones de madera, bien duros, bien ásperos, que no sean tan confortables. Compren televisores chicos para que ni se puedan ver, cosa que se aburran si están viendo algo. Pero animen su corazón para estar en la casa de Dios. Hermanos, es necesario
que el pueblo de Dios entienda la responsabilidad. Vamos a otro verso, Efesios 4:30. Pablo es quien escribe: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la, ¿qué dice ahí? Redención. Sellados como posesión de Dios. Y yo quisiera aclarar algo en cuanto a la que somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios las 24 horas del día. No hay tiempo libre, no hay vacaciones, no hay sick pays, no hay aguinaldos. Nada puede deshacer esa relación con el Padre Celestial porque somos sus hijos. Y ahí hay un versículo que todos lo conocemos, Juan 1:12. A ver si alguno lo dice de memoria. Se ve que son todos tímidos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No te olvides, hermano, la persona que viene a la iglesia contigo, si es creyente, es tan hijo de Dios como tú. No menos, no más. Es tan hijo de Dios como tú. Pertenece a la familia celestial. Somos ciudadanos de los cielos. Pueblo adquirido por Dios es el último apartado que también nos corresponde a nosotros, y aquí corresponde evaluar algo. La nación de Israel no fue comprada, fue liberada de la esclavitud. Mientras que nosotros, tú y yo, la iglesia, cada creyente, fuimos comprados por precio. ¿Entiende la diferencia? Por eso que este versículo es nuestro. Definitivamente pertenece a la iglesia. Primera a los Corintios 6:20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Somos posesión de Dios, a Él le pertenecemos. El hacer uso, presten atención que esto no les va a gustar, el hacer uso de nosotros mismos sin pedir autorización, ¿qué significa? Es ser irreverente y desconsiderado para con Dios. ¿Saben que hay otro término? Abusador. Se llama abuso de confianza. Como me ama, me permite. No. Dios ama, pero no permite. Salvo que en su voluntad permisiva Él me conceda hacer algo que no debo hacer. Pero cuidado que la voluntad permisiva tiene un rótulo. Va a haber disciplina, o va a haber sufrimiento, o va a haber dolor. Porque cuando hago lo que no debo hacer en la voluntad de Dios, puede que me esté conduciendo a un camino equivocado y yo tenga que sufrir las consecuencias. Y luego, Señor, ¿por qué lo permitiste? No. Fui yo el que decidí. Fui yo el que esa mañana me levanté y opté por hacer lo que quería o lo que creía conveniente. ¿Entendemos eso para que cuidemos de hacer lo que sea en su voluntad? Hemos sido comprados por superlativo precio, y aquí vemos 1 de Pedro 1:18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. ¿De quiénes? De vosotros. El precio que Dios pagó fue muy elevado. No hay manera humana de poder darle un valor que pueda equipararse a la sangre derramada del Hijo de Dios. Cuidado cómo nos cuidamos a nosotros mismos como templo del Espíritu Santo. Cuidado cómo cuidamos a los demás con el mismo celo y la misma responsabilidad. Eso es lo que tú eres, eso es lo que yo soy. Estas hemos considerado las credenciales de nuestra espiritualidad. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El hermano y la hermana que está sentado al lado tuyo, o que está atrás de todo porque no pueden estar sentados juntos, al margen, tiene la misma credencial espiritual que tú y que yo. Los predicadores que predican tienen la misma credencial espiritual que tú y que yo. Los hijos rebeldes tienen la misma credencial que tú y que yo. ¿Que no la puedan ejercitar? Claro que no, porque su rebeldía los lleva a estar de espaldas a Dios. Pero aún son y pertenecen a la iglesia. Porque en la iglesia también hay hijos obedientes e hijos desobedientes. Así que considerémonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para aprovechar y orar los unos a los otros. 21, el último verso. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y exclusivamente en Dios. Porque de Él provino toda gracia y toda misericordia y Cristo nos sustenta con su mano y el Espíritu Santo nos alienta habitando en nuestro corazón, ayudándonos aún en los momentos más difíciles. Que el Señor nos bendiga en comprender esta nuestra identidad espiritual y que la comprendamos bien y que piensen en ello, porque en el próximo mensaje van a venir las responsabilidades, que no van a ser nada livianas. Bendícenos, oh Padre, porque queremos ser obedientes a tu palabra. Lo pedimos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén.